Hola, yo soy el doctor Marco Rodrigo Aguilar Ortiz, soy médico oncólogo pediatra y estoy adscrito al Instituto Nacional de Pediatría. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy importante, es algo que nombramos como equidad y cáncer. ¿Cuáles son los retos para una niña o una mujer durante el tratamiento del mismo? Y para iniciar, pues vamos a encontrarnos con el contexto del cáncer infantil. Realmente se dice que a nivel mundial hay cerca de 175,000 a 250,000 casos nuevos de menores de 18 años con cáncer. Se dice que esta patología y en sí el tratamiento del cáncer infantil es el milagro de hoy porque se han logrado mejorías en la supervivencia de hasta un 90% en todo el mundo. Pero obviamente depende de la serie que se revise y también depende del hospital e incluso la institución en el cual sean tratados. Y bueno, recordemos que el mes pasado, el mes de septiembre, fue el mes de concientización contra el cáncer infantil y es por eso que se conmemora y bueno, no se conmemora, se hace una concientización, se hace un esfuerzo para tener en mente todo lo que es el cáncer infantil y esto es con el moño dorado. ¿Por qué se hace este esfuerzo? Porque detectarlo a tiempo realmente va a cambiar la historia de los pacientes. Si hacemos un diagnóstico temprano, podemos lograr una adecuada supervivencia y no solo eso, sino también disminuir las secuelas a largo plazo y toda la morbimortalidad que conlleva el tratamiento del cáncer infantil. Entonces, al disminuir la morbimortalidad, vamos a impactar directamente sobre la calidad de vida. Por eso es que un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad del paciente y un diagnóstico tardío, pues la calidad de vida se va a ver realmente mermada. Pero también hablemos de tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en menores de 18 años es muy importante y aquí es donde empezamos a ver que nuestra dimensión de género toma relevancia. Por ejemplo, podemos ver en este trabajo de 2010, donde se hizo una comparación entre los distintos países de América Latina, incluso se introdujeron otras líneas y otras series de otros países como Japón y Australia, y en donde podemos ver que México específicamente los niños tienen una tasa de mortalidad de 5,7 y las niñas de 4,9. En general se dice que 5,34, pero conforme veamos el avance de la plática, a pesar de que las niñas tengan una tasa de mortalidad relativamente menor, tiene mucha importancia la dimensión de género. Y cuando me refiero a dimensión de género, pues tenemos que definir qué es esto, a qué se refiere la dimensión de género. Primero que nada, entendemos como género todas estas características de los hombres y las mujeres que son socialmente construidas. Esto es toda la educación que conlleva, la formación dependiendo de la cultura en la cual nos estemos desarrollando, en este caso nuestra cultura latinoamericana, pues obviamente sabemos que ahí tenemos muchas diferencias. Y es distinto a igualdad de género. La igualdad de género se define como las oportunidades iguales para comprender sus plenos derechos y el mismo potencial de ambos géneros, y en este caso hombre y mujer, para gozar de una buena salud, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados. Y bueno, con toda esta dimensión de género también podremos hacer un análisis de género. Y este análisis de género se refiere a la interacción de los factores biológicos y socioculturales. Y aquí el objetivo de un análisis de género va a ser poner en evidencia cómo actúan en forma positiva y o negativa todas estas distintas conductas. Por ejemplo, los comportamientos, actitudes de riesgo y los resultados sanitarios que esto lleva. Y bueno, también en esto se puede incluir la influencia en acceso y control de recursos y en la participación en la atención de salud, que obviamente se ve diferenciada entre el género masculino y el género femenino. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y también la OPS lograron y definieron varios objetivos y uno de ellos es lograr la igualdad de género en todo lo que es América Latina al respecto. Y bueno, regresando a nuestros casos de cáncer, pues sabemos que en México se estima que existen alrededor de 5,000 casos nuevos por año. Se sabe que es la principal causa de muerte por enfermedad. Sabemos que si vemos las estadísticas en México y en los países desarrollados también, si vemos las estadísticas, la primera causa de muerte definitivamente son los accidentes, pero si quitamos los accidentes considerándolos no una enfermedad, sino un evento, pues la primera causa de muerte por enfermedad sigue siendo cáncer infantil, independientemente del género. En México se tiene un promedio anual de 2,150 casos de muertes por año de cáncer infantil.
Y regresamos nuevamente a toda esta mortalidad a darle dimensión de género y por eso la nombramos como dimensión de género y salud. Y sabemos que la OMS y la OPS pues definen que estas desigualdades son innecesarias, además son evitables y son injustas. Y bueno, esta gráfica aquí lo que representa es más o menos cómo están los usuarios utilizando los servicios de salud de acuerdo a género, a edad. Y bueno, vemos dos picos y vemos de manera diferenciada a las mujeres en un rombito azul. Estas mujeres son aquellas que no necesitan, que están requiriendo de atención en un servicio de salud secundario a una atención materna por el embarazo y todo esto. De esto llama la atención que, por ejemplo, el pico, al menos en México, es muy importante en el embarazo adolescente y también tiene mucha dimensión en género el embarazo adolescente. Y en los círculos blancos, pues podemos ver la atención o el requerimiento de servicios de salud de las niñas que no están embarazadas. Y vean cómo se ve diferenciado entre la atención de niños y niñas. Y bueno, podemos ver que hay diferenciación en las actividades desde la adolescencia, hay actitudes y hay conductas que van cada vez diferenciando este tipo de atención. Por lo tanto, se va generando vulnerabilidad a distintas etapas del desarrollo y a lo largo de toda la vida de la mujer. Y bueno, empezando con la primera etapa, que sería la infancia, uno se nos antojaría decir que en la infancia la dimensión de género es muy poca y que es sin importancia, pero volteamos a ver a nuestras culturas latinoamericanas, incluso culturas más restrictivas, en donde se ve más afectado esto. Entonces, incluso podemos ver desde la etapa perinatal, cuando se supone que hay mayor mortalidad del sexo masculino, se ha postulado varias teorías, que sí hay diferencias cromosómicas, por ejemplo, que la mujer tenga dos cromosomas X y el hombre nada más tenga un cromosoma X y un cromosoma Y, y esto permita o desencadene mayor mortalidad, hasta cosas como la maduración pulmonar, que se ha visto que es un poco más lenta en el género masculino. Pero bueno, regresamos y vemos nuestra dimensión de género y estamos en una sociedad de alta inequidad. Obviamente hay sociedades mucho más inequitativas y estas sociedades tan inequitativas han llegado incluso a cosas tan drásticas como el infanticidio, donde las familias, cuando tienen un embarazo y ven que este producto es de género femenino, pues pueden recurrir incluso hasta el aborto o al infanticidio. Y cuando es de género masculino, ellos interpretan que es de mejor pronóstico, bueno, no pronóstico, si es mejor para la familia, si es alguien que va a ayudar. Entonces, realmente desde ahí la dimensión de género puede ser muy importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la pobreza. Y por ejemplo, en México tenemos que la pobreza en sí es algo, una dimensión muy importante. Y si lo volteamos y analizamos la pobreza por defunciones, sabemos que, por ejemplo, los menores de 5 años van a tener, el 82% van a tener menos de un año de todas estas defunciones. Y también otra dimensión que podemos ir agregando a estas desigualdades es la dimensión de si nos encontramos en un lugar rural o en un lugar urbano, sí, como lo que comentábamos del sitio donde se realizaba el tratamiento, no solo del cáncer, sino de todas las patologías. Y sabemos que la mortalidad más o menos de mortalidad en menores de 5 años en un medio rural es de 48 por 1,000 nacidos vivos y un medio urbano disminuye hasta un 26 por cada 1,000 nacidos vivos. Vean cómo sí es muy importante. Y bueno, también recordemos que en el medio rural, pues las causas de mortalidad cada vez son más asociadas a infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías digestivas y el cáncer o a lo mejor no se busca de manera intencional, es por eso que tenemos que incidir en la sensibilización y recordar que no podemos hacer un diagnóstico de algo que no conocemos y a lo mejor también tiene mucha importancia. Y bueno, recordando mortalidad en general, pues la mortalidad en la etapa escolar, sabemos que habíamos dicho que es la segunda causa de muerte o primer causa de mortalidad por edad. Y esta tasa de letalidad, pues también importan las tasas de letalidad a nivel hospitalario por cáncer directamente en menores de 19 años en este caso. Sabemos que es la segunda causa de muerte enfermedad, pero tenemos una tasa diferenciada entre niñas de 4.6 y niños de 5.9 por cada 100,000 habitantes o adolescentes.
y la mortalidad por cáncer es más del doble en el adolescente. Entonces aquí vuelve a entrar una nueva variable que tenemos que voltear a ver. Número uno, los adolescentes son los que más se nos mueren de cáncer y entre ellos las niñas o mujeres adolescentes que se mueren por cáncer. Entonces vean este cuadro también de la Secretaría de Salud de México, en donde vemos que de 0 a 4 años, más o menos las niñas tienen un poquito mayor mortalidad, 5 a 9 es muy parejo, y en adolescentes tenemos un gran incremento, aunque si lo comparamos entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia. Pero vamos nuevamente, adolescencia. Encontramos causas diferenciadas de muerte entre niñas adolescentes y niños adolescentes. Y vean estos cuadros en su parte derecha de la pantalla, en donde las principales causas de muerte definitivamente, y no podemos tapar el sol con un dedo, son los accidentes y las muertes violentas. Vean cómo en los varones la barra de accidentes, pues sí, no hay duda de que es la primera causa de muerte. Pero si volteamos a ver de manera diferenciada las niñas, obviamente en primer lugar volvimos a ver que los accidentes son importantes, pero vean cómo en segundo lugar en las niñas adolescentes está el cáncer. Entonces es bien importante que en un congreso como este tipo de sensibilización sobre diagnósticos oportunos y sobre enfermedades de las adolescentes, tengamos que tener en consideración los tumores malignos como una causa. Y bueno, toda esta diferenciación se puede ver explicada por los distintos patrones de comportamiento entre niñas y niños, que ya en la adolescencia se van haciendo cada vez más evidentes, y por ejemplo el niño tiene más tendencia hacia las cosas, por ejemplo, violentas, hacia manejo o no de vehículos, son como más arrojados. Sí, es el clásico y característico adolescente que se siente invencible, pero estamos hablando específicamente de las niñas, y las niñas en esta formación, en esta cultura que tenemos no equitativa, en esta cultura cerrada, en donde desde chiquitas vamos enseñándole que la niña debe ser bella, que debe estar asociada a la maternidad. Veamos cómo en nuestras gráficas anteriores veíamos cómo el embarazo adolescente toma mucha importancia, pero no solo eso, también tenemos otra cosa, si no, no podemos estar asociando siempre a las adolescentes con maternidad, sino también tenemos que saber y dar una formación adecuada en cuanto a educación sexual, y que toda esta educación sexual tenga que repercutir en prevención de embarazos adolescentes, prevención de exposiciones tempranas o prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que en estas etapas es cuando inician las infecciones, por ejemplo, de virus de la inmunodeficiencia humana, o también el virus del papiloma humano, algo tan importante que incluso en sociedades, en países en vías de desarrollo o de ingresos económicos moderados a bajos, sabemos que la principal causa de mortalidad es el cáncer relacionado con el cáncer de cuello del cérvix, el cáncer cérvico-uterino. Sabemos que uno de sus agentes causales directos es el virus del papiloma humano, y esto es por inicio de vida sexual activa. Entonces, por eso es que vemos estas diferenciaciones entre niños y niñas adolescentes. Y bueno, aquí es bien importante que también el rol femenino no lo encasillemos en belleza y maternidad, y también saber que aquí es cuando inician, por ejemplo, desórdenes alimenticios, inicia el embarazo adolescente, toda la patología relacionada a parto y puerperio. Y bueno, esta gráfica es de mortalidad relacionada directamente con cáncer, y vemos cómo en el transcurso del tiempo y de los años se ha logrado una mejoría en las tasas de supervivencia, tanto en menores de 5 a 9 años, de 1 a 4 y menores de 1 año, pero donde menos se ha podido repercutir es de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Y aquí es donde empezamos a ver esta nuevo grupo etario que tenemos que estar bien conscientes, que son los adolescentes y los adultos jóvenes, que no se comportan ni como niños ni como adultos, y son de los que más se nos mueren. ¿Y por qué pasa o por qué sucede esto? Este nuevo grupo etario de adolescentes y adultos jóvenes están cada vez más desprotegidos, y al estar desprotegidos es porque o no forman ya parte del núcleo familiar y no están cubiertos por la seguridad social o la seguridad que incluye a toda la familia, o empiezan con esta etapa de ser económicamente activos y por lo tanto va a una enfermedad a repercutir directamente en la posibilidad de contar o no con acceso a servicios de salud. Aunado a ello, a nivel internacional, esto no es solo un problema de países en vías de desarrollo, que se decía antes, o de bajos y medios ingresos económicos, sino también los países de altos ingresos. También se ha visto que esta población en específico, pues cada vez son menos incluidos en estudios o protocolos o ensayos de
terapéuticos científicamente basados. Y, por ejemplo, sabemos que niños, más del 90% de ellos van a estar incluidos en ensayos clínicos aleatorizados y con esto van a tener una mejor atención y van a recibir protocolos o esquemas terapéuticos mucho mejores. Si vemos la población de 15 a 19, eso disminuye de tener más de un 90%, tenemos hasta un 20 a un 35%. Y si incrementamos más la edad a 20 a 29, esto disminuye hasta 10%. Entonces, realmente estos pacientes, este grupo etario tiene que estar muy, muy bien atendido y bien vigilado por nosotros. Y bueno, también pugnar porque estas niñas y estas jóvenes pues sean incluidas en protocolos de tratamiento de investigación tanto clínica como translacional y no asumir que se deben tratar y que se deben seguir como niñas o que se deben tratar y que se deben seguir como adultas. Y bueno, lo más importante de toda esta plática es que tenemos que incidir directamente en el retraso en el diagnóstico. ¿Y por qué decimos el retraso en el diagnóstico? Pues porque los y las adolescentes ya vimos que de acuerdo a la formación, pues tenemos un sentimiento de invencibilidad, hay pobre información cuando se realiza la exploración física y la historia clínica completa, generalmente llegan en un estadio avanzado y esto puede ser asociado a vergüenza. Y nuevamente damos la dimensión de género y el análisis de género de este caso. Y por ejemplo, las adolescentes tenemos aquí que hay un pico de incidencia de tumores germinales. Y hemos tenido muchos casos, no es un caso aislado, de que, por ejemplo, llega la niña después de haber sido valorada por múltiples médicos. Hay un estudio que dice que va a un retraso y una valoración desde 4 hasta 20, incluso médicos antes de valorar a un niño con cáncer. Y en estos casos, estas niñas son niñas que en un inicio fueron acusadas de inicio de vida sexual activa, que su vida sexual era sin control prenatal o que no tenían métodos de planificación familiar o que tuvo un embarazo adolescente o tantos y tantos estigmas y a final de cuentas termina siendo un tumor ovárico que por el estigma social, el estigma médico, el estigma familiar, esto se va retrasando y llegamos con enfermedades verdaderamente avanzadas. Y bueno, ya habíamos comentado sobre la cobertura en salud, que esta población se ve pues un poco desprotegida por todos estos cambios, tanto de que son desprotegidos porque ya no forman parte de un núcleo familiar o porque ya no tienen un trabajo que les asegure contar con servicios de salud. Además de ello, el estigma médico que comentaba es muy importante porque hay un pobre entrenamiento médico a primer nivel de salud, en donde el primer nivel primero piensa en alteraciones infecciosas, primero piensa en cosas diferentes y lo que tenemos que pugnar y sensibilizar a todo el primer nivel de atención, ya sea médico, enfermera, todo el que sea personal de salud, que piense en algún momento que puede ser cáncer, porque este bajo índice de sospecha nos está dando repercusiones en retrasos en el diagnóstico. Y el retraso en el diagnóstico no solo tiene que ver con un solo punto en la historia, sino que es toda una evolución desde que inicia la enfermedad biológicamente hasta que presenta los primeros síntomas o rebasa el horizonte clínico de la enfermedad. Una vez que rebasa el horizonte clínico o presenta los primeros síntomas, el retraso que hay entre que presentó los síntomas y acude a la primera valoración, el clásico que la niña dice, no tengo nada, se me está incrementando el perímetro abdominal porque estoy comiendo más. Ha habido tantas historias que hemos visto por falta de sensibilización que aquí presentamos el primer retraso. Como comunidad, como sociedad, también tenemos que estar conscientes de ello. El segundo retraso es cuando tiene el primer contacto y en el primer contacto ya vimos que hay una gran variabilidad entre el número de médicos que han valorado a nuestros pacientes. O sea, hay pacientes que han sido vistos por 4 médicos generalmente, pero hemos tenido algunos incrementos hasta 15 o 20 médicos antes, y como dice la sociedad clásicamente, es que el médico nunca le atinaba y cambiamos al siguiente, y la verdad es que también esto es un problema porque tenemos que ayudar a la sociedad o hacerles entender a la sociedad que una serie de estudios también tiene que ir siendo valorado por uno solo y no solo cortar de tajo y volver a empezar desde cero, porque eso lo único que repercute es un retraso en el diagnóstico. Y hablando de retrasos en el diagnóstico, pues podemos comentar casos como la leucemia, que en promedio tiene 4.5 semanas de retraso, una variación entre 3 y 9.5, dirán, y eso es muy poquito, pero recordemos que la leucemia es una enfermedad que tiene una evolución muy rápida y tórpida y por eso es que sus tiempos son un poco cortos. Pero, por ejemplo, podemos ver otros casos como lo que hablábamos del tumor de células germinales que va desde 10.5 con promedio de semanas de retraso, pero puede haber desde 5 hasta 15 semanas de retraso. Y bueno, los retrasos que
pueden tener. Además de ello, tenemos otros retos en puerta, y estos retos, pues número uno, tenemos que dejarnos bien grabados en la mente, es que la primer causa de muerte por enfermedad de niñas en nuestro país y en general en países en vías de desarrollo es el cáncer, y se ve secundario a un diagnóstico tardío, a que se ha presentado un pronóstico adverso, un desenlace fatal. Independientemente de esto, si hacemos tratamientos ya con un diagnóstico tardío, pues los tratamientos son relativamente intensos y muy mórbidos. Incluso también se tiene que asociar otras líneas terapéuticas, como puede ser la radioterapia, que también nos puede dejar morbilidad y secuelas a largo plazo, e incluso un trasplante de células progenitoras, que también no es cualquier cosa, sino que implica un tratamiento muy intenso y una alta posibilidad de morir incluso. Y bueno, hablando de efectos adversos significativos, hablando de trasplante o de tratamientos intensos, pues sabemos que alrededor del 66% de todos los supervivientes de cáncer tuvieron en algún momento algún efecto adverso significativo, tanto así que pudo haber puesto en riesgo su vida, y cuánto, pues alrededor del 25% de todos ellos pudo haber puesto en riesgo la vida del paciente. Y bueno, no solo es durante el tratamiento, sino todas las consecuencias psicosociales que va dejando esto a la larga. Y bueno, nuevamente los adolescentes y los adultos jóvenes son muy importantes. Saber que nuestra sociedad es una sociedad que no es tan equitativa como deseamos, que la formación de las niñas en general es, tú debes ser calladita, tú debes ser bonita, tú debes estar ahí. Y entonces esto limita a las niñas a la expresión de lo que están realmente sucediendo en su cuerpo, estos nuevos cambios, estos nuevos acontecimientos, y además le agregamos que un tumor maligno puede ser uno de ellos y también lo ocultan por la misma formación. Y bueno, también los recursos económicos también son muy importantes en nuestros países de medianos y bajos ingresos económicos, pues tenemos que pugnar por una atención secundaria adecuada. No menciono atención primaria o prevención primaria, porque la prevención primaria es cuando dices las conductas de riesgo asociado a cáncer, pero en los niños y en las niñas, sobre todo niñas adolescentes, pues no podemos asociar una conducta de riesgo con un cáncer, como lo podríamos hacer en la etapa adulta. Y bueno, también en esta etapa que tanto se comenta en la actualidad de esta pandemia, pues la pandemia también ha repercutido a nivel de género, y por ejemplo la misma pandemia por COVID-19 aumentó drásticamente el número de sistemas de salud quebrantados. No solo hablamos de México, podemos voltear a ver toda Latinoamérica, Brasil, Centroamérica. Realmente esto ha sido muy importante, y bueno, esto ha generado cada vez más vulnerabilidad, no solo la persona por edad, sino también por la pobreza, la raza y, como ya lo ven, la nueva dimensión, el género. Y también es importante saber que ha aumentado mucho la violencia de género. Acuérdense de todos los asesinatos y todo lo que ha sucedido con los feminicidios. Esto se ha visto incrementada más en esta etapa de pandemia y encierro o reclusión. Y bueno, ONU Mujeres está muy al tanto y está muy pendiente de esto, y ha hecho muchas propuestas, y es por eso que la ONU, en su división de mujeres, pues número uno, promueve la igualdad de género. ¿Cómo lo va a hacer esto? Hay varios movimientos y varias formas en las cuales han intentado empoderar a las mujeres, pero también han mejorado la defensoría de ellas, y en general lo que se busca es mejorar las condiciones de vida y que una niña tenga las mismas posibilidades de tratamiento que un niño. Y las conclusiones, nuevamente, diagnóstico oportuno, siempre hacer el diagnóstico en una etapa temprana, pues nos va a ayudar a mejorar tanto el tratamiento, la posibilidad de curación, la supervivencia, y como ahora ya lo saben, también las secuelas a largo plazo y la morbilidad secundaria al mismo tratamiento. Y todo esto es de manera multidisciplinaria, no se trata nada más del oncólogo pediatra, o no, esto tiene que ser un abordaje completamente multidisciplinario, porque tiene que involucrar desde primero, segundo, tercer nivel, tanto al diagnóstico, el tratamiento, como regresar y reintegrar a la mujer a la población económicamente activa o a la sociedad normal. Por lo tanto, tenemos retos físicos, retos sociales y retos emocionales, y esto va a depender mucho de una adecuada clasificación, no solo el diagnóstico temprano, sino también la clasificación, y también para que podamos saber cómo está funcionando, si nuestras políticas están repercutiendo, tener un adecuado registro de él, porque con esto podemos saber si realmente hay similitudes o si hay alguna diferencia biológica
genética con respecto a los de otros grupos etarios. Y bueno, esto es todo. Estos son mis datos de contacto. Cualquier duda o pregunta, por favor, comuníquense con nosotros. En la pantalla pueden ver mi correo electrónico y agradezco mucho la atención a esta plática. Muchas gracias.